El 7 de diciembre se celebró el Orgullo Barroco, y no lo digo yo, lo instauró el tuitero y divulgador de arte Cipripedia. Y además este día coincide con el aniversario del nacimiento de Bernini, el famoso escultor. Y como es habitual, el Twitter cultural se llenó con este hashtag que este año además alcanzó las tendencias. Y yo estuve pensando cuál sería mi aportación para este día, algo que quería relacionar con la música. Entonces me vino a la cabeza el famoso cuadro de El oído de Rubens que hace un par de años vi en el Prado y me fascinó. Y por si era poco, lo acompañé con el fandango de Scarlatti que me encanta. Y hoy te vengo a explicar este cuadro con todo lujo de detalles, así que suscríbete, que no se te olvide, y quédate hasta el final del vídeo. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido música, se ha tocado música y también se ha representado música en paredes, en fachadas, en retablos, en techos, en piedras, en vasijas. Pero hoy os vengo a hablar solo de pintura, en concreto del barroco y en concreto de Rubens. No os penséis que soy una experta en arte, eso se lo dejo a otros, pero sí he analizado con lupa todos los elementos musicales, que no son pocos. El barroco es un estilo artístico que comprende más o menos aproximadamente, y esto han dicho los historiadores, de 1600 a 1750, obviamente esto con muchas comillas, y abarca pintura, literatura, música y todas las artes en conjunto. Y Rubens fue uno de los pintores del barroco más importantes y perteneciente a la escuela flamenca. Casi todas sus pinturas se pueden dividir en tres grandes categorías: religiosas, históricas y mitológicas, y en este cuadro van a estar presentes las tres. Trabajó en la corte de Flandes para Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, donde se implicaría también con cuestiones políticas. Aunque el cuadro que os voy a enseñar no es solo de Rubens, sino que lo pintó en colaboración con Bruegel el Viejo. Este cuadro pertenece a una serie que presenta las alegorías de los 5 sentidos: el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Y este estilo de los 5 cuadros nos recuerda mucho a los gabinetes de curiosidades, que fueron los precursores de los museos. Bien, empezamos dividiendo el cuadro en 3 grandes sectores. A la derecha veremos objetos varios, aunque destacan sobre todo los relojes. A continuación, la escena principal a primera vista que más llama la atención. Y en tercer lugar, la estancia que se encuentra al fondo un poquito escondida. Nada en esta pintura es casualidad, y tampoco lo son los cuadros que aparecen colgados en las paredes. Arriba a la derecha se encuentra colocada esta pintura que representa a Orfeo tocando para los animales. Este personaje mitológico se le atribuye la lira, de hecho en casi todas sus representaciones aparece tocándola, y se decía que cuando la tañía amansaba a las fieras. El tríptico que encontramos más a la izquierda del cuadro representa la Anunciación de la Virgen María, y justo encima Minerva con las musas. En la estancia del fondo también hay pinturas. De izquierda a derecha se encuentra primero el cuadro de Apolo y Marsias, en segundo lugar la Alegoría de la Fama, que porta un aerófono en cada mano y tiene un casco al lado, y en tercer lugar el mito de Arión, y debajo se encuentra la adoración de los Reyes Magos. Y en cuanto a los instrumentos musicales que aparecen en el cuadro, hay que distinguir entre 3 grupos. En primer lugar, los instrumentos de cuerda más cortesanos, relacionados con la música de cámara, los instrumentos de viento, quizás un poco más populares, y luego los instrumentos pequeños como cascabeles, campanas o cuernos de caza, que son más informales. En un primer lugar vamos a hablar del clave. Y sí, el clave tiene una tapa que incluye un cuadro, concretamente la Anunciación a los pastores. Este instrumento ya existía en el Renacimiento, pero se popularizó muchísimo en el Barroco. Era muy versátil, podía tocar él solo una melodía y no era considerado solo un instrumento, sino también un mueble, por eso les fabricaban tan ornamentados y tenían un puesto privilegiado en las casas nobles. Y este instrumento fue tan popular que compositores como Scarlatti se encargaron de escribirle un montón de obras. En la parte de abajo, entre la mesa central y el suelo, vemos varios instrumentos de cuerda. Podemos distinguir en el suelo un laúd y debajo un violín pochete. También en primer plano y muy grandes hay 2 violas da gamba. La primera podía ser un bajo o contrabajo de viola da gamba. Muy pequeñito en el taburete podemos ver un violín agudo o violín soprano. Y en el suelo, encima de las partituras, una lira da braccio. Tampoco hay que perder de vista el arpa diatónica que aparece apoyado en la mesa de los relojes. En cuanto a escenas musicales, hay 2 muy importantes. En primer lugar, la Alegoría del Oído, que aparece en primer plano, y en segundo lugar la escena de la izquierda, que aparece en una estancia pequeñita donde hay varias personas haciendo música.
En el rincón de la izquierda se pueden ver mujeres sentadas cantando y hombres de pie tocando instrumentos y un par de niños asomados a la mesa, niños o personas enanas, no lo tengo muy claro. Los instrumentos que están tocando estos hombres son la viola da gamba, una chirimía, una flauta travesera y un laúd. Y también hay otro laúd apoyado boca abajo en la mesa. En mi opinión, esta escena musical es un poco antagónica. Me explico, esta escena musical no es la típica cortesana de cámara de un ambiente noble, es más una escena de música popular. Y pienso que por ello les han colocado en un reducto pequeño en el cuadro, porque no es la escena principal ni es una escena de música típicamente cortesana. No como la escena musical principal, donde sí que se presentan los atriles, los libros de música y los instrumentos de cuerda. En un primer lugar, en la escena central, tenemos a la alegoría del oído acompañado de un angelillo, también llamados amorcillos. Es una Venus que está tañendo un laúd que creemos de 5 órdenes, con el dorso abombado, un mástil ancho y un clavijero con 9 o 10 clavijas laterales y 5 cuerdas. ¿Y qué pasa con los animales? Porque es que este cuadro está rodeado de animales y algunos que no se ven a simple vista. Por ejemplo, el lince que está debajo de la silla de la Venus. Quizás los que más se ven a simple vista son los pájaros. Y es que hay de todo. Hay loros, cacatúas, tucanes, palomas, jilgueros, ruiseñores, de todo. Y bueno, estos pájaros tienen que ver con el oído, pero no porque escuchen, sino porque se les escucha a ellos. El loro, por ejemplo, y estos animales exóticos del estilo imitan la voz humana, y esto de la voz humana está muy presente también en el barroco. Y los animales que rodean a la Venus, a esta alegoría del oído, tienen una especial sensibilidad auditiva. Pasamos a los objetos cotidianos que aparecen en el cuadro, pero que tienen mucho que ver con el oído y el sonido. Y empezamos por los relojes, que son los que más llaman la atención. Hay un total de 12 relojes, lo cual no es casual. Todos son de oro menos uno que es de plata, lo cual tampoco es casual. Había 12 apóstoles en la Biblia y uno falló a Jesús, Judas. Ahí lo dejo. Y en el tema de los relojes hay varias lecturas, aparte de la que yo os he dicho de los apóstoles. Su relación con la vanitas. La vanitas era un género pictórico que representaba lo efímero de la vida, su finitud en el tiempo y mostraba a su vez el mensaje moral cristiano. Por otra parte, la lectura más obvia es la del sonido. Los relojes hacen sonidos. Y por otra parte, está relacionado con la música porque los relojes marcan el tempo de la música. Y abajo, a la derecha en el suelo, hay muchos objetos. Cascabeles, cencerros, hay un mosquete, hay un corno de caza, trompas de señales. Y pasamos a las cosas que a simple vista seguro que es que ni las has visto. Hay 2 trompetas asomadas en la ventana, 2 trompetas que miran hacia las tierras de los duques. En estas tierras visualizamos el castillo de Mariemont, una de las residencias de la pareja. Las trompetas es un símbolo heráldico y una es curva y otra es recta. También en el campo, no sé si os habéis fijado, pero hay hombres cazando y unos cuantos ciervos correteando. Y también se ven bastantes pájaros volando por el cielo, lo cual tampoco es casualidad. Hay varias partituras en el cuadro y algunas sí que han podido descifrarse. Por ejemplo, la que más se ve a simple vista es una de las colocadas en la mesa de los instrumentistas y es el libro de madrigales a 6 voces del compositor Pietro Philip Inglés, un organista que trabajaba para los archiduques. Y en el suelo, bajo la lira da braccio, también hay 2 libros y una partitura suelta. Esta partitura dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, y es un motete basado en el Salmo 50. Y como os dije, nada en este cuadro era casualidad, pero es que me he encontrado con otro cuadro que tiene más casualidades aún, y es el cuadro del gusto, el oído y el tacto que pintó Bruegel el Viejo en 1620. Y, curiosamente, si os fijáis en el clave, tiene una tapa muy parecida a la de nuestro cuadro, con una imagen de la aparición de los ángeles a los pastores. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo en la descripción varios enlaces, uno a la página del Prado para que podáis cotillear bien el cuadro en Full HD y hacer mucho zoom. Y como siempre, también te dejo en la descripción un descargable con material didáctico por si eres profe, por si tienes que hacer un trabajo sobre el cuadro o simplemente porque quieres curiosear y guardártelo para siempre en tu ordenador. No te olvides de suscribirte y nos vemos a la próxima.